vas cuando te sientes solo? ¿Dónde vas cuando te sientes triste? ¿Dónde vas cuando te sientes solo? Te seguiré. Cuando las estrellas estén tristes. Ryan Adams. Baby. Baby Love. Primera parte. La cacería de Dalibas. Si yo fuera Luna, sabría dónde ponerme. D. H. Lawrence, el arco iris. Lizzie y Amada, todos igual. Los cónyuges de los escritores famosos son casi invisibles. El ojo público, nadie lo sabía mejor que Lizzie y London. Su esposo había ganado el Pulitzer y el Premio Nacional de Literatura, pero, en cambio, Lizzie tan solo había concluido una entrevista de verdad en toda su vida, concretamente para la conocida revista femenina que publica la columna titulada "Si estoy casada con él". Se pasó más o menos la mitad de las 500 palabras del artículo explicando que su nombre, una abreviatura de Lisa, rimaba con Sisi. Mientras la otra mitad se centraba en su receta de roast beef asado de fuego lento, su hermana Amada comentó en su momento que la fotografía que acompañaba el artículo le hacía parecer gorda. Ninguna de las hermanas de Lizzie era inmune a los placeres que proporcionaba meter cizaña. Hurgar con la porquería como siempre, decía su padre, o chismorrear sobre los trapos sucios ajenos. Pero la única a quien a Lizzie le costaba querer era precisamente Amada, esta la mayor y la más peculiar de las hermanas. Deutscher, de Lisbon Falls, en la actualidad vivía sola en una casa que le había comprado Lizzie, una vivienda pequeña y bien aislada cerca de Castle View, donde Lizzie, Darla y Cantata podían tenerla controlada. Lizzie se le había comprado hacía 7 años, 5 años de que Scott muriera joven, muriera de forma imprevista, de forma intempestiva, como suele decirse. A Lizzie aún costaba asimilar que llevaba 2 años muerto. Tenía la sensación de que había transcurrido toda una vida y al mismo tiempo de que apenas se había pasado un suspiro. Cuando Lizzie empezó por fin a vaciar el despacho de Scott, un conjunto de estancias grandes y hermosas que en otros tiempos habían construido el desván de un granero, Amada Prevost habían construido desván de un granero. Amada se presentó al tercer día después de que Lizzie completara el inventario de todas las decisiones extranjeras. Habían centenares de ellas, pero antes de que hubiera tenido ocasión de avanzar apenas en la lista de los muebles, con asterisco junto a las piezas que consideraban su deber conservar, esperó que Amada le preguntara por
de una ocasión. Lindsay poseía lo que sin duda se cifraba entre los talentos humanos más frecuentes. No se entremetía en los asuntos de los demás, pero al mismo tiempo no le importaba demasiado que los demás se metieran en los suyos, siempre y cuando no se dedicaban a fabricar explosivos para perpetrar un atentado. Y en caso de Amada, eso no dejaba de constituir una posibilidad. Era la clase de mujer que no podía evitar juzgar, la clase de mujer que tarde o temprano acabaría abriendo la boca. Su marido se habría marchado al sur de Romford, donde vivían como un par de comadrejas atrapadas en la tubería. Como dijo Scott, tras una visita que juró no repetirá jamás, en 1985, su única hija, a la que había puesto intermeso, y a quienes todos llamaban Betsy para abreviar, se había ido a Canadá en un conjunto camionero como pretendiente. En 1989, uno voló hacia el sur, otro voló hacia el norte, y el tercero, no a quien la verborreaba, le corté. Ese era el verso que su padre siempre recitaba cuando eran pequeñas, y la única que las pequeñas de Daddy Dave de Busher, incapaz de frenar la verborrea, era sin lugar a dudas Manda, abandonada primero por su esposo y más tarde por su hija. Si bien a veces resultaba muy difícil sentir afecto por Amada, Lindsay no quería que viviera sola en Romford. De hecho, no se fiaba de ella viviendo sola, y aunque nunca habían llegado a expresarlo en voz alta, Lindsay estaba segura de que Darla y Kanata eran de la misma opinión. Así pues, había hablado Scott y había encontrado la casita estilo Cape Cod, que logró adquirir por $97,000 en efectivo. Poco después, Amada se había instalado en ella, y desde entonces la tenía mucho más a mano. Ahora Scott había muerto, y Lindsay había logrado por fin ponerse a besar su estudio. Media en el cuarto día, las ediciones extranjeras ya estaban guardadas en cajas, la correspondencia marcada y clasificada de algún modo. Lindsay ya tenía bastante claro qué muebles conservaría y cuáles descartaría, así que porque tenía la sensación de haber hecho tan poco. Había sabido desde el principio que el proceso no se podía acelerar por muchas cartas y llamadas impertinentes que había recibido desde la muerte de Scott. Además de unas cuantas visitas, se suponía que, en última instancia, las personas interesadas en los escritos inéditos de Scott se acabarían saliendo con la suya. Pero hasta que Lindsay estuviera preparada para entregárselos. Al principio no lo tenían claro, pero ahora Lindsay, que casi todos ellos lo habían asimilado. Existían muchas palabras para describir lo que Scott había dejado. La única que Lindsay entendía por completo, memorabilia, recuerdos, pero había otra muy extraña que sonaba más o menos como incucabila. Esa era la que querían los impacientes, los pertinaces, los enfadados. Buscaban
Se dijo, los Incuks se volverán locos si vieran despacio que fue, sobre todo el último. El último 5 meses atrás había logrado no perder estribos, había conseguido comportarse de forma civilizada durante tanto rato que llegó a inducir a Lizzie a creer que quizá era distinto de los demás. Lizzie le contó que el estudio de Scott llevaba desocupado aproximadamente 1 año y medio, pero que casi había hecho acopio de valor suficiente para subir y empezar a limpiar la dependencia y poner orden. El visitante se llamaba profesor Joseph Woodbury y venía del departamento de literatura inglesa de la Universidad de Pittsburgh, aquel centro que era el alma mater de Scott. Y la asignatura que el profesor Woodbury impartía allí sobre Scott Landon, el mito americano, gozaba de gran popularidad y audiencia. Asimismo, en ese año, cuando los alumnos suyos estaban preparando tesis doctorales sobre Scott Landon, por lo que toda la probabilidad era inevitable que acabara saliendo el guerrero Incut que llevaba dentro cuando Lizzie se expresó en términos tan vagos como lo antes posible y casi con toda la seguridad en algún momento de verano. Pero Woodbury no estalló hasta que Lizzie le aseguró que lo llamaría. Cuando las aguas volvieron a su cruce, le espetó que el hecho que hubiera compartido hecho con un gran escritor americano no le daba derecho a convertirse salvación literaria. Aquella, afirmó, era tarea de un experto y, según tenía entendido, la señora Landon ni siquiera poseía una licenciatura universitaria. Le recordó los años transcurridos desde la muerte de Scott Landon y los rumores que no cesaban de crecer. Se creían que existía gran cantidad de material inédito, relatos cortos, incluso novelas. No podía la señora Landon permitirle entrar en el estudio, aunque solo fuera un ratito, hurgar un poco en los archivadores y los cajones del escritorio, aunque solo fuera para apaciguar los rumores más escandalosos. Por descontado, ella podía permanecer a su lado en todo momento. ¿Cómo no? No le negó. Ella, el tiempo que lo acompañaba a la puerta. Aún no estoy preparada. Decidió pasar por alto los golpes bajos que acababa de asestarle aquel hombre, o al menos intentarlo, ya que todas las luces estaban igual de loco que los demás. Lo que sucedía era que lo había disimulado y mejor durante más rato. Cuando lo esté, querré examinarlo absolutamente todo, no solo los manuscritos, pero Lizzie lo atajó con un ademán de cabeza. Todo sigue igual. No entiendo a qué se refiere. Por supuesto que no lo entendía. Aquellas palabras habían formado parte del lenguaje del secreto de su matrimonio. ¿Cuántas veces había llegado Scott exclamando: «Hey, Lizzie, yo estoy en casa»? Todo sigue igual, refiriéndose así, si todo iba bien, si todo estaba en orden. Pero como ocurre con tantas otras expresiones cargadas de fuerza, Scott se lo había explicado en una ocasión, aunque Lizzie ya lo sabía por entonces.
Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Dulces sueños.